híbrida, algunas consideraciones y algunas conclusiones. ¿Cuál es mi objetivo para esto? Que conozcan las diferentes definiciones desde fin del siglo pasado, cómo se identifican los elementos y cuáles son los cambios producidos en las nuevas formas de combate. Muy bien. Coronel, la pantalla no está siendo compartida, la presentación. ¿No la ven la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, ¿la ven ustedes? Perfectamente. Ah, bueno, listo, mala mía, perdón. Perdón, mala mía, yo no la veo. Bueno, no importa. Tomaremos champán, no hay listo, problema. ahí voy. Sí, bueno, les diría, si yo les pregunto ahora cómo se gana una guerra, piensen cada uno, y bueno, la guerra originariamente, según Clausewitz, era derrotar al enemigo. Lo tenemos a Clausewitz. La destrucción del enemigo, es decir, que había que derrotarlo al enemigo a cualquier costa. Y ahí se ganaba la guerra. ¿Por qué? Porque el mismo Clausewitz hablaba de que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Hasta Vietnam. ¿Por qué Vietnam? ¿Qué marcó Vietnam? Vietnam marcó que se ganó la guerra militarmente y se perdió políticamente. Entonces los militares empezaron a pensar, ¿cómo es el asunto? Si yo gané la guerra, ¿por qué la tengo que perder políticamente? Obviamente, se acordaron una vez más de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política con otros medios, según quien haya traducido a Clausewitz. Muy bien. La destrucción del enemigo mediante el poder de combate que busca el desequilibrio, la asimetría. Es decir, que en toda guerra siempre lo que se busca es la asimetría del enemigo. Partimos de dos cuestiones iguales y uno busca cómo derrotar al otro. Si yo le preguntara ahora a todos los militares que están acá, si seguimos los manuales que corresponden, el que hace bien un ataque debe progresar sobre el que se defiende, y el que hace bien la defensa, si la hace perfectamente, evita el ataque. Entonces, ¿quién gana la guerra? Si todos terminan en un empate. Pues bien, la guerra, para lograr esa asimetría, es aquel que prevé la mayor cantidad de imponderables. Acuérdense, el que prevé la mayor cantidad de imponderables le va a ganar al otro. Y en este tipo de guerra, los imponderables están a la orden del día. Muy bien. Aparece este señor que se llama Liddell-Hart, entre guerras, y se da cuenta que la victoria no solamente se logra destruyendo al enemigo, sino logrando el objetivo político. También acorde a lo que decía Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por o con otros medios. Entonces ya le agrega un condimento más. ¿Y qué es el objetivo político? ¿Por qué el objetivo político de la guerra? El objetivo político, según Clausewitz también, es lograr el estado final deseado. ¿Qué es el estado final deseado? Es la situación política o militar que debe existir cuando las operaciones se dan por finalizadas en términos favorables. Esto es lo que revoluciona la guerra después de Vietnam. ¿Por qué? Porque los militares le preguntan a la política, ¿cómo quiere que termine la guerra? Y los políticos le dicen, yo quiero que la guerra termine de este modo. Y ahí van los dos de la mano. Estado final deseado. Y este estado final deseado, ¿cómo lo puedo traducir? En lo que se llaman hoy en día los escenarios. Es decir, que la victoria hoy en día es el logro del objetivo político transformado en un estado final y logrado los escenarios. El político nos va a decir, señor, usted tiene que terminar la guerra de tal y tal forma. Muy bien. Ese estado final deseado es el estado en que deben quedar los escenarios al terminar las acciones. ¿Cómo tiene que quedar la guerra? ¿Por qué? Porque el político no sabe hacer la guerra. El político quiere que todo quede normalmente bien una vez que terminan las acciones militares. Entonces tenemos que definir qué son los escenarios. Es un conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso. Es decir, terminan las acciones armadas, y yo quiero que en tal lugar donde había mucha gente, la gente vuelva a tener los servicios básicos esenciales. Esos son los escenarios que la política nos pide y que le van a pedir al militar
de que tenga una relación adecuada con lo que ellos necesitan. Entonces, Clausewitz, que decía que la victoria era neutralizar el poderío médico del enemigo, se enfrenta con Lidlhart, que dice que hay que afectar el ámbito político de la acción. Pero ¿qué pasa hoy en día? La victoria táctica del señor Clausewitz no es el éxito estratégico de Lidlhart. Y entonces, ¿cómo manejamos esta cuestión? Los escenarios conquistados crean una nueva forma de guerra llamada guerra asimétrica. Nueva entre comillas, porque el primero que determinó que la guerra asimétrica era política con sangre, con derramamiento de sangre, fue Mao Zedong. Y empieza a haber una forma no convencional de la guerra del siglo XX que se empieza a desarrollar en este nuevo siglo. El primero que habla de ello es un señor llamado John Keegan, un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama El rostro de la batalla, que es el que empieza a hablar de la evolución de los ejércitos, imperiales, feudales, reales, nacionales y supranacionales. Es decir, que hoy en día ya la guerra no lo hace un ejército contra otro o una fuerza armada contra otro. Y lo más importante está en que la percepción de la sociedad sobre las acciones que hacen sus soldados. ¿Qué significa esto? Significa que el combatiente se preocupa más de lo que su propia sociedad piensa de lo que él hace. Entonces está más preocupado que la sociedad avale lo que él está haciendo que lo que él realmente puede hacer. Y ahí empiezan a ver los métodos de combate y los objetivos a lograr. ¿Por qué? Porque se cuida de lo que tiene que hacer antes de lo que realmente hace. Fin del siglo pasado, aparece que la guerra ya no es un monopolio de los estados, es un monopolio entre un estado y una organización no estatal. Las organizaciones no estatales empiezan a irrumpir y empiezan a animarse. Como la guerra es asimétrica, ellos con menos medios, con menos formas, enfrentan a un estado sin ningún problema. La destrucción o la neutralización del poder de combate no da la victoria, sino el objetivo político. Son los primeros que se dan cuenta de que la victoria es el logro del objetivo político. Fin del siglo pasado, se logra la victoria concretando los objetivos políticos en un estado final deseado en escenarios. Y aparecen los infantes de Marina de Estados Unidos y sacan un libro, su manual, obviamente, y empiezan a dividir la guerra en 4 generaciones. La primera generación, la guerra se dedicaba a destruir el poder humano. La segunda, a obtener un poder de fuego superior. La tercera, como el poder de fuego ya estaba repartido, buscan la movilidad de las tropas, entonces se crea una gran movilidad de las tropas para ampliar ese campo de batalla, porque el fuego estaba llegando ya a todos lados. La capacidad de maniobra que tenían todas las tropas hacía que se las fuera detectando, con lo cual la tercera generación que ataca el poder de combate se da cuenta que no era suficiente, que necesitaba otra cosa, había que cambiar de otra forma. Y justo aparece que el monopolio de la guerra deja de estar entre un Estado y la organización no estatal. Y aparece obviamente el ataque a los amplios centros, a los amplios espacios, los centros urbanos, los recursos, y la guerra de cuarta generación, que se empieza a llamar asimétrica, y ya vamos a ver cómo evoluciona. ¿A dónde ataca? Ataca a la mente, mediante la propaganda y el terror. Entonces, la población que antiguamente era un espectador pasa a ser un actor en la guerra. Y este es el primer cambio trascendente que tiene esta guerra. La guerra ya no busca al enemigo, busca afectar a la población. ¿Por qué? Porque la población, al verse afectada, va a reclamar al Estado. El Estado le va a reclamar al gobierno, a sus Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son las que tienen que develar este problema. Y acá empiezan las cuestiones. Llaman a este movimiento la insurgencia.
¿Qué es la insurgencia? Un movimiento organizado que busca el derrocamiento de un gobierno constituido. Claro, tenemos sobrados ejemplos de lo que ha sucedido en fines del siglo XX, a partir de los años 70, en todo el mundo. ¿Mediante qué? Subversión, conflictos armados, y aparece una palabrita muy especial, el terrorismo. ¿Por qué? Porque esta guerra de cuarta generación lo que buscaba era el ataque a la mente, mediante el terror, sembrar el terror. ¿Qué es sembrar el terror? Si yo amenazo de que voy a dejar una bomba en una estación de subte, más allá de que la bomba explote o no, yo, civil, no paso más por la estación de subte, porque siempre tengo el miedo de que explote la bomba cuando estoy yo. Con lo cual, ya me atacaron la mente. Surgen las operaciones psicológicas mediáticas que hace el enemigo, ¿por qué? Porque está en inferioridad de condiciones. Nueva característica de la guerra. Surgen las acciones contra terroristas o contra insurgencias. Muy bien. Siempre la población es lo que aparece afectado. Y aparece el terrorismo, y la propaganda del terrorismo es una de las cuestiones más difíciles de manejar, porque en cualquier momento aparecen de cualquier forma. Acá tenemos un ejemplo de lo que hacía ISIS, un combatiente, con todos los que tenía ahí, han practicado un montón de veces el sacrificio que hacían de los detenidos, tratando de aterrorizar a la gente, y que la gente directamente, cuando ISIS avanzaba, en vez de combatirlo, se subordinara a ellos, porque o morían, porque los enfrentaban, o se ponían del lado de ellos para evitar ser muertos. Ya lo vamos a ver en charlas más adelante. ¿Cuál es la estrategia sobre la mente? Ningún lugar es seguro, no hay forma de ocultarse, nadie es inmune, le llega a todos, los más vulnerables son los que más sufren, y la mayoría son resilientes, es decir, se acostumbran a sufrir y a sobreponerse a ese sufrimiento. Esta es la psicología del terrorismo. Cuarta generación, ataque a la mente mediante la propaganda del terror. Acá tenemos los pasos que utiliza el terrorismo. Muy bien. En el año 92 aparece un escritor llamado Van Crevel, Martin Van Crevel, y que habla de la transformación de la guerra. Y este hombre es el que realmente pone las cartas sobre la mesa, que hasta ese momento se estaba dudando y demás. ¿Por qué? Él habla de que la primera fase fueron aparición de las armas de fuego, más o menos similar a lo que tenían los infantes. La segunda, el desplazamiento de las masas y los fuegos. La tercera era la neutralización de la capacidad operativa. Y la cuarta es el control de la población. Y acá viene cómo él empieza a calificar la guerra. Y habla de que empiezan las guerras asimétricas o los conflictos de baja intensidad. Y desecha las guerras o los enfrentamientos en los grandes espacios para ir a los grandes centros urbanos. Y acá aparecen las primeras cuestiones que tiene en cuenta. Van Crevel, a diferencia de Lidlhart, dice que se mezcla la táctica con la estrategia, ya no hay forma de hablar. Los que nos gusta el fútbol siempre hablamos de que los directores técnicos hablan de la táctica y la estrategia con una tranquilidad fantástica, para darle una forma rápida para que entiendan. Según Clausewitz, la táctica era preparar los encuentros con el enemigo, y la estrategia era la forma de interconectar esos encuentros, dirían los marinos nuestros, de cómo enclocharlos. Pero el señor Van Crevel es el primero que determina que lo que ha cambiado son los escenarios. Y acá viene, primero, los campos de combate son imprecisos, no hay frentes. Antes se enfrentaban los dos ejércitos, se ponía un frente en distintos lugares y sabían dónde estaba el enemigo. Hoy en día no hay frentes. No se distingue el soldado combatiente de aquel que es un civil irregular que lo enfrenta. Tanto es así, más aún, en determinados lugares del globo, que ya lo mencionaremos más adelante, existen los famosos soldaditos verdes, combatientes verdes, soldados sin ningún tipo de distinción,
pero que combaten. Y uno no sabe si son propia tropa, enemigos y demás. Una de las distinciones que tiene la Convención de Ginebra para que un soldado sea reconocido como tal es que porte armas a la vista, que tenga grados e identificación y que siga una bandera. Pues bien, estos soldados tienen un uniforme de soldado, pero no tienen ninguna distinción. Y menos aún aquellos civiles que dentro de sus ropas o dentro de su organización están disimulados en la población y atacan a los verdaderos soldados. La masa de las acciones se hace en la profundidad del entorno social, en las concentraciones urbanas. Antes se enfrentaban en terrenos abiertos y demás. Hoy en día se hace en centros urbanos. No hay otro lugar que no sea donde se pueda afectar a la sociedad. Por eso la guerra de cuarta generación es una guerra de propaganda del terror que ataca a la mente de la sociedad. Y por último, diferente valoración del marco legal. Una parte es legal, las Fuerzas Armadas, que le pide el gobierno que enfrenten a este nuevo flagelo, y la otra no combate de ninguna. Y acá vienen los grandes problemas. La amenaza, según la Organización de Naciones Unidas, es una combinación de medios convencionales, irregulares, terroristas y criminales. Las Fuerzas Armadas de todos los países tienen armas legales para actuar en forma convencional, en forma irregular, porque lo dicen sus reglamentos como una forma. Pero no tienen nada que tenga un arbitrio para combatir a los terroristas y menos al crimen organizado. Entonces, ¿qué hacemos? Surge la solución. Hoy en día es el contratista. ¿Qué es el contratista? En muchos ejércitos, en muchas fuerzas armadas, son organizaciones de gente cambiada de civil, que generalmente ha sido militar y demás, que se le encarga alguna misión que las fuerzas armadas no lo pueden hacer. Todos lo hemos visto y todos lo hemos percibido y nos hemos deleitado, y discúlpenme la palabra, porque ¿quién no ha visto una película o una serie de Misión Imposible? Pues bien, si ustedes recuerdan, al final de todas las series, o mejor dicho, al principio, cuando le dan la misión a quien va a dirigirla, ¿qué le dicen? Más allá de que este cassette, lo que sea, se autodestruirá. Siempre le dicen que si usted o alguno de los miembros de su organización llega a ser capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener cualquier participación. Eso es un contratista. Eso no es de ahora. Eso es lo que suple la falta de legalidad para apoyar que las Fuerzas Armadas hagan lo que tengan que hacer contra la faceta terrorista y la faceta del crimen organizado. Y aparecen los enfoques de la amenaza. La amenaza tradicional es un soldado, es otro ejército. La amenaza irregular es un subversivo. La amenaza catastrófica. ¿Cuál es el primer ejemplo de amenaza catastrófica? Los aviones que irrumpieron contra las Torres Gemelas. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a utilizar un avión comercial como arma para atacar? Eso es una amenaza catastrófica. Y la disruptiva es la que utiliza el crimen organizado. Secuestros, extorsiones y demás, también, que no hay forma de pararlo. ¿Y qué nos van a pedir los políticos a los militares? Que la victoria se dé en todos o en el más peligroso. Y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el político, cuando le fije ese estado final deseado, le va a decir, yo quiero que todo esto vuelva a la normalidad. Y el militar le va a preguntar, de estos cuatro, ¿qué quiere? ¿El más probable o el más peligroso? Y ahí vienen las dudas, y este es otro problema más que tiene la evolución de la guerra. Muy bien. La amenaza, partiendo de un poder de combate, busca el desequilibrio inicial, doblegando la voluntad enfrentada mediante otras técnicas y recursos diferentes a los convencionales. Vuelvo a repetir, el primer ejemplo fueron los aviones en las Torres Gemelas. ¿Y qué más? Y acá viene Van Crever. Van Crever, si ustedes recuerdan, en la época de Clausewitz, hablaba de que había tres cosas en la guerra.
el gobierno, el ejército y la población. La población era un espectador, porque le pasaban por encima a los ejércitos, los reclutaban, le sacaban los bienes, le sacaban las cuestiones para apoyar a la guerra. A partir de Van Crevel, dice que lo principal es la población. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos son entre estatales y no estatales, entre actores y no combatientes. Y ahí surge el gran problema de cómo hago yo para defender a esta población. ¿Por qué? Porque la guerra de cuarta generación ataca a la sociedad directamente. No busca el enemigo, sino que busca a la sociedad. Aparece un libro escrito por dos coroneles chinos que se llama Guerra Irrestricta, en el año 99, donde otras de las formas convencionales, perdón, no convencionales de guerra, ustedes las tienen ahí, las están viendo: hackear sitios, bloquear instituciones financieras, accionar como terrorista, manipular medios de comunicaciones y accionar del crimen organizado. Cuestiones que vemos todos los días y tal vez no nos damos cuenta o no podemos reconocerla, que estamos en medio de una guerra. Estos dos coroneles, en el libro Guerra Irrestricta, en el año 99, directamente dicen que sí, estas son las formas de violencia que se puede utilizar en esta guerra. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene esta guerra? Steven Metz, en un libro escrito ya en el siglo XXI, que se llama Insurgencia y Contrainsurgencia en este siglo, habla de que una de las características que tiene este nuevo tipo de guerra es el efecto intimidador. Crea la confusión en la población. No se olviden que venimos hablando que las guerras de cuarta generación atacan a la mente mediante la propaganda del terror. Y esto ataca directamente a todos, no solamente a la población, sino a los propios combatientes, al combatiente que va a defenderlo, a aquel que lo va a hacer y a las organizaciones. En el caso de haber tenido más tiempo, le hubiera mostrado un video donde los iraníes, luego de la muerte del general Soleimani, a principios de este año, empiezan a demostrar ante las grandes masas cómo se realiza este efecto intimidador. Pues bien, piensen que esta es una de las características propias de la guerra. Fíjense lo que son los objetivos. Una organización no estatal, para enfrentar a un Estado, tiene como objetivo eliminar las instituciones gubernamentales, reivindicar un territorio, tal cual pasó en la República Argentina en los años 70, busquen los anales, si no para verlo, lograr el apoyo de los interesados y demostrar su poderío, tanto ante la población como a los enemigos, principalmente en las zonas urbanas o en las zonas rurales. ¿El Estado qué tiene que hacer para enfrentar a todo eso? Determinar el objetivo político, determinar el estado final militar, un centro de gravedad, los puntos decisivos para atacarlo y después las operaciones militares. Fíjense lo que tarda una organización no estatal en accionar y el Estado si no está prevenido de que estamos en un nuevo tipo de guerra. Ni hablar de lo que son los daños colaterales. En el año 2005, un escritor israelí llamado Boaz Ganor escribe un libro que se llama El contraterrorismo, donde marca los distintos objetivos y lo principalmente que hace es cómo se determina el uso de la violencia. Y el distinto uso de la violencia hace que distintos sean los objetivos. Ejemplo, si yo pongo una bomba o un paquete sin que explaye en la puerta de una unidad militar o de una comisaría, formo parte de la guerrilla, porque estoy accionando contra fuerzas militares o fuerzas de seguridad. Si yo pongo el mismo paquete en un shopping, cualquiera sea él, estoy haciendo un acto de terrorismo porque estoy actuando contra civiles. La misma persona y el mismo elemento. Y en el caso de los objetivos políticos, si busco el caos solamente, pongo el artefacto por el hecho de hacer una explosión, soy un anarquista.
Si busco la liberación de alguien, soy un luchador por la libertad propia, porque soy una organización reprimida o porque necesito establecer alguna nueva forma para que me reconozcan. Y si busco un cambio de régimen, soy un revolucionario. La misma persona, con el mismo artefacto, acorde a donde la coloque, se dan cuenta de que son distintos los objetivos. Y recordamos que en la guerra de Argelia, cuando Argelia se liberaba del dominio francés, su independencia, se estableció un axioma propio para los guerrilleros, que lo han tomado hasta el día de hoy y que lo vamos a ver a lo largo de las charlas. Quienes afectan o quienes están afectados por la guerra simétrica en disminución con relación al poder del Estado, dicen que los guerrilleros, cuando ganan la guerra, cuando no la pierden, y quienes los combaten, pierden la guerra cuando no la ganan. Este juego de palabras hace una forma de revalorizar al más débil contra el más fuerte. Y este es un principio, un axioma que lo tienen muy en cuenta para lograr, en muchos casos, la desmilitarización de las fuerzas armadas de cada uno de los países, porque así van a tener una mejor capacidad para enfrentarse a aquel que tiene un mayor poderío. A tener en cuenta. Coronel, si le parece, antes de avanzar, como nos quedan pocos minutos, nos desconectamos y volvemos todos a ingresar de la misma manera que empezamos al inicio del curso. ¿Le parece? Estimada Lelu, estoy en tus manos. Casi como Jesús antes de expirar en la cruz. Perfecto, les pido a todos entonces que salgan de la reunión y vuelvan a ingresar igual que lo hicieron al principio.